Bueno, vamos a esperar la grabación. Listo, estamos grabando. Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase del 23 de junio del curso de repaso. Bueno, vamos a comenzar a ver los temas que tenemos pendientes. Bueno, los dejé con una frase de Manuel Belgrano: el miedo solo sirve para perderlo todo. Algunos, estas fotos o estas pintadas se hicieron con motivo del aniversario del fallecimiento de Belgrano, que son 200 años este año. No lo pudimos festejar mucho, pero no se festeja en realidad, pero no lo pudimos conmemorar. Pero bueno, están en las calles de la ciudad. Yo no las he visto porque no camino tampoco tanto, pero alguno por ahí tendrá la posibilidad de ver. Y me parece algo interesante para recordar. Bueno, vamos a comenzar. Ya estuvimos hablando bastante de las tareas y hay algunas preguntas en particular. Vamos a ver alguna resolución de lo que fueron las dos tareas que se presentaron hasta ahora, como para que puedan ver, o para que todos puedan ver qué es lo que se debería haber contestado o a qué apuntaban las preguntas. Vamos a ver tanto en teoría como en representación interna. Luego sí arrancamos con los temas en sí de sus algoritmos. Bueno, en cuanto a la resolución de la tarea en la parte de teoría, el ejercicio 1 nos decía, bueno, indique si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa y justifique su respuesta. Eran tres opciones que ustedes tenían que elegir. Había una breve afirmación y ustedes tenían que decir que era verdadera y falsa, pero más importante que eso, tenían que justificar la respuesta que ponían, porque era la parte donde nosotros veíamos que habían razonado la respuesta. En particular, para el caso de la pregunta A o del inciso A, esto nos decía: el enunciado, escribir todos los números enteros comenzando desde el 1, se corresponde con un problema algorítmico. Esto tenían que ustedes imaginarse que había un enunciado de un problema que nos decía escribir todos los números enteros comenzando desde el 1, como en algún momento tuvimos la opción o los ejercicios de mostrar todos los pares entre 1 y 200, o algún otro. Bueno, era algo similar, escribir todos los números enteros comenzando desde el 1. Y tenían que responder, si correspondía a un problema algoritmo o se podía traducir en un algoritmo. Bueno, esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque, habíamos visto que un algoritmo, por definición, tiene que ser preciso, tiene que ser exacto y tiene que ser finito. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Los números, que sea preciso quiere decir, que yo tengo que poder determinar los pasos a seguir de forma inequívoca, que no pueda haber ambigüedades en la forma en que yo lo escribo, que no haya un procesador que lo pueda interpretar, diferente que otro, sino que todos los procesadores lo interpreten igual al algoritmo que yo escribo. En este caso sí, el algoritmo es preciso, o el enunciado nos puede dar un algoritmo preciso. También tiene que ser exacto, es decir, cada vez que yo lo ejecute con un conjunto de datos de la vida real o del ambiente, el resultado tiene que ser, el mismo. Es decir, tiene que ser predecible y siempre tiene que ser dar el mismo valor o la misma salida ante la misma entrada. En este caso también lo es, no tenemos datos que se tomen del ambiente, sino que solamente es una salida que son todos los números, eventualmente todos los números naturales, eventualmente es exacto. Y también tiene que cumplir con la condición de que tiene que ser finito, es decir, en algún momento el algoritmo tiene que terminar, tiene que finalizar. Y si yo quiero escribir todos los números naturales, tengo el problema de que el conjunto de los números naturales son infinitos. Entonces, si yo voy a escribir a todos los números naturales, la sentencia, entonces luego escribir los números naturales desde el 1 es un proceso infinito, porque no voy a terminar nunca o no llego nunca al final de los números naturales. Siempre voy a tener alguno más. Entonces, el enunciado no se corresponde a un problema algorítmico, porque no cumple con la condición de finitud. Bueno. La acción B, decía, la acción primitiva de lectura es una acción destructiva.
del contenido de una variable. Esta opción es verdadero, ya que la acción de leer modifica el valor almacenado en una variable, el contenido anterior se pierde. El leer lo podemos considerar como una asignación o como la acción de asignación desde el ambiente externo, desde en particular desde los dispositivos de entrada, en el cual yo tomo un valor del ambiente o del dispositivo de entrada, por defecto el teclado, el dispositivo de entrada por excelencia, y el valor va a quedar almacenado en alguna variable que es la que estoy leyendo en ese momento. El valor, en realidad lo que se hace es modificar el contenido para que refleje el valor de entrada. El valor anterior se pierde, por lo tanto, la acción o la primitiva de lectura es una acción destructiva con respecto al contenido. La opción C, cualquier estructura de selección simple completa puede ser reemplazada por una estructura de selección múltiple con dos casos. ¿Cuál era la estructura de selección simple completa? Es la opción cuando yo tengo el sí, en la cual tengo la acción de verdadero y la acción de falso, las dos con acciones. Están las dos presentes. Recuerden que la acción de falso es opcional, pero si la selección simple es completa, tengo las acciones de verdadero y las acciones de falso. Para saber si yo ejecuto las acciones de verdadero o las de falso, se utiliza una expresión que podrá ser más o menos compleja, que en general, con respecto al valor de una variable, tomará los valores verdadero o falso. La estructura de selección simple, el según sea, lo que hace es tomar el valor de una variable, o según el valor de una variable, si coincide o si machea con algunas constantes que yo pongo como posibles casos particulares o interesantes, me va a ejecutar alguna serie de acciones que yo puedo seleccionar entre varias, son mucho más de dos, en particular pueden ser dos, pero el tema es que el objeto selector de esas acciones es una variable que tiene que ser numerable. En concreto va a ser una variable tipo entero o tipo real, tiene que ser una variable numérica o tipo carácter. Pero no puede ser una expresión, así que el punto pasado por allí, esto va a ser falso, porque la estructura de selección múltiple no puede evaluar expresiones. Y esto es lo que se buscaba como respuesta. Alguno podría quizás querer forzarlo un poco y decir, bueno, sí, yo podría transformarlo asignándole el resultado de la expresión a una variable tipológica y después utilizar la variable tipológica dentro del según sea. Pero en realidad ya estás creando una variable nueva, así que no es un paso o una transformación tan directa como habíamos visto la semana pasada de transformar un repetir para en un repetir mientras, donde yo no tenía que crear variables nuevas ni siquiera, solamente tenía que modificar las cosas que ya se hacían, hacer las cosas en otro lugar o hacer yo manualmente cosas que hacía la estructura en forma automática. Bueno, con respecto al ejercicio 2, enuncie y describa brevemente las 5 etapas a tener en cuenta para resolver un problema que luego será ejecutado por una computadora en forma rápida y eficaz. Esto, si bien no lo habíamos mencionado específicamente en las clases, era una de las opciones que era interesante para que ustedes vayan al libro y busquen y lean. Porque bueno, esto está explicado en el capítulo 1 del libro de la cátedra, fundamentos, elementos de programación. Lo que se buscaba, o los pasos que son, o las 5 etapas para resolver un problema son, en primer lugar, comprender el problema. Es decir, esta es la parte donde se formula y analiza el problema en su contexto del mundo real. Nosotros lo vemos de esto una parte, mucho más simplificada. En realidad nosotros, de lo que ustedes hacen, esta parte de comprender el problema implica reconocer cuáles son los datos y los resultados en la fase de análisis que nosotros planteamos siempre antes de resolver un algoritmo o antes de resolver un problema. Pero cuando ustedes están leyendo o haciendo la parte de datos y resultados del análisis para resolver un problema, están leyendo un enunciado y la realidad es que, en la práctica, ya el hecho de formular un enunciado es parte de esta parte de comprender el problema y es parte del análisis. Averiguar todas las variables del mundo real que existen o que nosotros tenemos que modelar para poder resolver un problema y escribir
un texto que de algún modo me guía a qué es lo que tengo que resolver. Así que los enunciados en realidad son una parte de esta parte de comprender el problema, que en realidad ustedes ya lo reciben hecho. 2, trazar un plan para resolverlo, que es el diseño de una solución. Elegir una metodología para hallar la solución del problema. Es la parte que nosotros elegimos o que nosotros hacemos cuando hacemos la metodología en nuestra fase de análisis antes de resolver o antes de diseñar un algoritmo cuando encaramos los ejercicios. Esto implica trazar, digamos, un esbozo de las tareas que yo voy a realizar. No tiene que ser tan completo o tener la misma precisión que un algoritmo. Así que no hay que poner estrictamente todo el código que yo voy a hacer, si no sería el algoritmo mismo. Pero sí tiene que ser un plan general o que me dé la idea de las cosas y los pasos que yo tengo que hacer para resolver el problema. Finalmente, escribir el algoritmo, que se expresa la metodología del punto anterior, escribiéndola en forma de algoritmo, de manera que pueda ser interpretado por el procesador que lo va a ejecutar. Nosotros escribimos los algoritmos en pseudocódigo, existen otras formas de escribir algoritmos, y en general, los algoritmos, no pueden ser ejecutados por una máquina, pero van a estar escritos con alguna sintaxis y algunas reglas que nos van a permitir que posteriormente lo podamos pasar en forma relativamente fácil a algo que la máquina pueda ejecutar. Cuarto paso, escribir el programa o codificar el algoritmo. Acá es donde nosotros hacemos la traducción del algoritmo, que es una expresión simbólica, al lenguaje de programación, que es lo que después se va a convertir, finalmente en un programa. Esta parte, también implica convertir ese código que nosotros escribimos en lenguaje de programación en un lenguaje de máquina que el procesador pueda entender. Esto después por ahí se ve un poco más en un apunte que es de intérpretes y compiladores, donde está descrito un poco más todo este paso. Y finalmente, el quinto paso es probar el programa. Es decir, ejecutarlo y validar el algoritmo programa. La etapa siguiente a escribir el programa es la verificación del funcionamiento del mismo. Es decir, ver si el programa conduce al resultado deseado con los datos dados del mundo real. Aquí es donde tenemos que probar con distintos juegos de datos o distintos conjuntos de datos para saber si realmente los resultados a los que llegamos son correctos o son esperables. Si esta parte falla, si los resultados no van acorde a lo que yo esperaba, tendremos que volver a alguna etapa anterior. Puede ser que el error se haya producido en la parte 4, cuando yo traduje el algoritmo al programa, o se haya dado en la fase 3, cuando nosotros escribimos el algoritmo, quizás no lo escribimos en forma correcta, tuvimos algún error de lógica porque no interpretamos algo del enunciado o del problema, o quizás la etapa o el problema estuvo en la parte 1, porque no comprendimos correctamente alguna variable o algún elemento del entorno, de la naturaleza del problema, que tendríamos que agregarla aquí y volver a seguir, todos los demás pasos. Así que, estos pasos nunca son lineales, es decir, en el sentido que yo voy del 1 al 5 y cuando llegue al 5 terminé, es muy probable que cuando estemos en el paso 5 tengamos que volver a un paso anterior. Eso, con respecto, a la práctica. Bueno, eso también, de paso, hemos explicado un poco todo esto que no tengo dudas que lo han leído, pero por si solamente lo copiaron, estaba bueno que lo sepan. El ejercicio 3. Dado el siguiente segmento de algoritmo, indique los valores que se mostrarán por pantalla al hacer una prueba del algoritmo. Convierta la estructura de iteración, repetir para, a una equivalente estructura repetir mientras, utilizando las mismas variables. No agregue variables nuevas. Esto es importante. Se usan las mismas variables que existen en el algoritmo actual, no se crean, nuevas. Acá, nosotros lo que tenemos que hacer es una especie de prueba de escritorio, como la que veníamos utilizando habitualmente, en el cual ustedes tienen que ir viendo los valores que van a ir teniendo las variables a medida que va avanzando el programa. Entonces, ustedes lo que tenían que hacer era armarse en una planilla o en un bloc de notas las columnas para las variables A y la variable B, y para cada una de las iteraciones, no sé cuántas serán,
de ese repetir para, ver qué valores debemos tomar. En este caso, nuestro repetir para, la primera acción es inicializar la variable A o la variable de control en el valor inicial de esa variable. En este caso, que nos figuremos allí en el repetir para. En este caso, 20. Por lo tanto, la variable A toma el valor 20. La variable B en ese momento, cuando yo estoy, digamos, aquí, no tiene, digamos, ningún valor, porque, bueno, fue declarada, pero nunca le asigné, digamos, un valor. En la siguiente ejecución, cuando entro, o la primera acción, luego de escribir, luego de entrar al repetir para, se le asigna un valor que es A más A por 5. Entonces, tenemos que resolver esta expresión. 5A vale en este momento 20. 20 por 5, 100, más A, 120. Una vez que tenemos esta traza, ya sabemos que los valores de A y de B son 20 y 120, y lo que nos pedía el ejercicio es ver qué es lo que, mostrar lo que se muestra por pantalla, digamos, en este caso. Así que lo que nosotros tenemos es un escribir donde muestra los valores A y B y ninguna otra cadena más. No hay alguna cadena que diga valor de A tanto, valor de B tanto. Sencillamente lo que tenemos que hacer, no hay comas, no hay separadores, no hay nada. Lo que tenemos que hacer es mostrar el valor de A y luego de un espacio mostrar el valor de B. Por eso lo que se muestra es esto acá, nada más. 20 y 120. Fin para, siguiente ejecución. La inicialización ya fue hecha en la primera. Tenemos que el valor final es 5 y el paso es menos 5. Entonces, cuando yo llego al fin para, la variable de control A tiene que ser incrementada o en el valor del incremento. El incremento es menos 5, así que lo que se hace es que la variable A termina tomando el valor 20 menos 5, o sea, 15. Se hace la comparación. Acá podríamos agregar, digamos, también la condición o la evaluación de la condición de si A es menor a 20, ¿sí? No, si A es menor a 5, menor o igual a 5, esa, digamos, sería, digamos, lo que se está, digamos, evaluando. En este caso, A vale 15, no es menor o igual a 15, esto me da falso, por lo tanto se vuelve a ejecutar, o entramos en el repetir para. Se vuelve a ejecutar esta instrucción en la cual le asigno un valor a B. A en este momento vale 15, así que esto se hará, lo que sucederá aquí es que hago 15 por 5, eso me da, y a eso le sumo, estemos 15 más, así que bueno, 15 por 5 son 50, 75, me da 90. Así que en el valor B, la variable B almacena el valor 90. Lo que se muestra por pantalla, luego en el siguiente debemos escribir a B, son los valores 15, 90. A continuación llegamos al fin para, acá es donde se produce el decremento nuevamente, ya que el incremento es negativo de la variable A. Entonces en A se almacena A menos 5, A valía 10, ahora pasa a valer, A valía 15, perdón, ahora pasa a valer 10. Vuelvo, digamos, a la primera instrucción del repetir para, acá se vuelve a evaluar esta condición, si A es menor o igual a 5, entonces A en este momento vale 10, es menor o igual a 5, me da falso, por lo tanto entro y sigo ejecutando. Evalúo esta expresión, multiplico A por 5, me da 50, le sumo A, le sumo 10, me da 60, y luego escribo los valores de A y B. Así que agrego 10 y 60. Llego al fin para, nuevamente, incremento el valor de A, lo incremento en menos 5, así que de 10 pasa a 5. Se evalúa la expresión, A menor o igual a 5, 5 es menor o igual a 5, me da falso, por lo tanto vuelvo a ingresar. Y calculo, digamos, nuevamente el valor de B, o almaceno en B el valor de esta expresión. Calculo la expresión nuevamente, A vale 5, así que 5 por 5, 25, más 5, 30.
que queda almacenado en la variable b. Hago un escribir, A y B, muestro 5 y 30, es lo que se ve, digamos, aquí, y a continuación incremento nuevamente el valor de A. Ahora, 5 menos 5, A pasa a valer 0, se evalúa esta expresión, ahora me da verdadero, por lo tanto no entro más. Y voy al fin para, y luego fin del algoritmo. Con lo cual no hay una sexta ejecución. Entonces eso es lo que se muestra, digamos, en pantalla. Lo que se pedía, digamos, que ustedes muestren es, bueno, esta traza lo tenían que hacer, digamos, en forma interna, podía figurar, digamos, o no, pero luego tenían que mostrar los valores de mostrado, digamos, por pantalla, sin agregar nada más. Acá solamente se mostraban los números, no había ninguna cadena que diga valor, ni A vale tanto, etc. ¿Sí? Y en cuanto a la segunda parte, del algoritmo, de este ejercicio, debemos convertir ese repetir para en un repetir mientras, sin agregar ninguna variable nueva. Así que bueno, la parte del encabezado del ejercicio es exactamente igual, y ahora lo que tenemos que hacer, ya no tenemos un repetir mientras, sino que ahora, perdón, un repetir para, sino que ahora tenemos repetir mientras, tenemos que convertir ese repetir para en un mientras. Habíamos visto que lo primero que se hace es una asignación. En A le guardo el valor o le asigno el valor del valor inicial, y eso se hace una sola vez al comienzo del repetir. Entonces, hay que hacerlo, esa inicialización de A asignarle 20, antes de entrar al mientras. O sea que es el único lugar donde se va a ejecutar una sola vez. Y antes de empezar, digamos, el mientras. Recuerden que siempre acá, para poder ver si esto se seguía ejecutando, yo me preguntaba si ya me había pasado el valor. Bueno, en este caso, el mientras se va a ejecutar siempre que esto sea verdadero. Por lo tanto, me voy a ir comparando con la condición si A es mayor o igual a 5. Siempre que sea mayor o igual a 5, sigo ejecutando el bucle que está dentro. En la primera instancia, 20 es mayor o igual a 5, por lo tanto entro. Las acciones adentro son las mismas. A B le asigno el valor de la expresión, luego escribir, y finalmente, recuerdan que cuando yo llegaba al final del para, incrementaba, el valor de 5, incrementaba el valor de A. En este caso, también tengo que hacerlo. Bueno, acá hay un error en la diapositiva, se tiene que incrementar en menos 5. ¿Sí? Esto en realidad sería A menos 5. Esto después, cuando la subamos, la corregimos. Se decrementa en menos 5 y luego vuelvo a repetir mientras, donde evalúo nuevamente la condición. Esto se va a ejecutar hasta que esto sea falso. Una vez que sea falso, porque me he pasado, de 5, del valor final, ya dejó de ejecutarse. Pero bueno, lo que no puede faltar es la inicialización que se hace una vez antes de entrar a repetir mientras, la condición por la cual yo sigo ejecutándolo, y fundamentalmente, y donde más errores hubo, es el incremento de la variable A. La variable A no hay que leerla. Recuerden que no se modifica el valor dentro de un para nunca de la variable de control, ni se lee ni se asigna. Nosotros en este caso, como no es un repetir para, sino que es un mientras que estamos haciendo manualmente, sí lo vamos a modificar haciendo nosotros el incremento. Pero no hay que leerlo de teclado, porque si no perdemos el control de la cantidad de iteraciones que se van a producir. ¿Sí? Y finalmente, el último ejercicio, dibujé la arquitectura de von Neumann, explique por qué se le agrega el almacenamiento secundario de dicha estructura. Bueno, la idea, era que ustedes, dibujen el almacenamiento, no directamente que lo copien y lo peguen, pero bueno, más allá de eso, la idea de dibujarlo es que por ahí, ustedes, por ahí es más fácil luego recordarlo, ¿no? Pero bueno, es importante, que ustedes recuerden cuáles son los elementos importantes de la arquitectura de von Neumann. Una memoria principal, que es donde se almacenan los datos y donde se almacena el código, que esto es importante, porque antes de esta arquitectura, el código era parte del hardware, ahora el código pasa a ser parte del software. Es decir, yo lo puedo modificar
dentro de una computadora sin modificar físicamente, digamos, la máquina, sin modificar físicamente el equipo. Tenemos por otro lado la unidad, la CPU, la unidad central de proceso, que tendrás unidades de control, que es la que determina las tareas que se van a ir realizando, las tareas lógicas. La ALU, unidad aritmética lógica, básicamente va a ser sumas, restas, multiplicaciones. Y los registros, que es donde yo almaceno los datos, es una porción de memoria que está dentro de la CPU, donde se almacenan datos con los cuales estoy trabajando en el momento. Esto tiene que comunicarse permanentemente con el área de memoria, con la memoria principal donde está el área de datos. O sea que los datos los va a sacar de aquí, los va a almacenar en el registro, harán las operaciones necesarias y luego tendrán que volver a memoria. ¿Cómo vuelven? ¿Cómo se comunican? A través del bus del sistema. La implementación física dependerá de la tecnología que se utilice, de en qué año estemos parados, etc. Pero la arquitectura, digamos, siempre va a ser la misma. Y finalmente habrá dispositivos de entrada-salida para que yo ingrese datos o para que pueda ver resultados. Bueno, todo nuevamente comunicado mediante buses. Este es el esquema básico que fue ideado en la década de 1940 aproximadamente, que hoy por hoy todos los dispositivos siguen cumpliendo, digamos, con esta arquitectura, o mayormente, o la gran mayoría de los dispositivos. Aquí no se incluía lo que era el almacenamiento secundario o auxiliar, y esto es importante, ¿por qué? Porque la memoria es de carácter volátil, lo cual implica que que cuando se interrumpe la energía eléctrica, todo lo que está guardado, digamos, en la memoria principal, digamos, se pierde. Entonces yo quiero guardar algunos resultados, o quiero guardar programas que yo tengo en el área modificado en el área de código, o tengo que cargar a memoria principal código, estemos para el área de código, tengo que sacarlo de algún lado que no sea volátil. Y eso se hace mediante el almacenamiento secundario, que normalmente son mucho más masivos, son mucho más económicos, puedo almacenar mucho más datos, pero son mucho más lentos. Hay una relación, digamos, inversa en ese sentido. Por eso siempre es mejor tener todo en memoria principal. Pero, bueno, la memoria principal no es persistente, por lo tanto, necesito sí o sí el almacenamiento secundario para guardar los datos, resultados de programas, etc. Esta memoria, digamos, no es volátil y, bueno, los dispositivos van a ser discos rígidos, ya sea mecánicos o de estado sólido, memoria flash, CDs, DVDs, etc. Bueno, esto con respecto a las preguntas de teoría. Tratábamos de mostrarles más o menos un poco todo lo que sucedió o cuáles eran las respuestas para que después puedan comparar con lo que han resuelto y, bueno, si algo por ahí no lo habían entendido, no lo resolvieron igual, que puedan digamos, tener digamos, esta clase o que lo puedan, digamos, visualizar. Así como vimos la resolución de la tarea de teoría, de la tarea 1 de teoría, vamos a ver también la resolución de la parte de RI y luego sí arrancamos, digamos, con los temas ya de subalgoritmos. Así que en este punto de la presentación, donde pasamos a ver la tarea 1, resolución de representación interna, es donde lo vamos a llamar a Gustavo. Y se fue. Todavía está ahí, va a tomar el control de la presentación. Deja de compartir, Fer. Ah, bien, yo pensé que me podía sacar de prepo. Ah, te saco, ya está. Fuiste. Dame un segundo, porque tengo algunos problemas técnicos y no me deja compartir pantalla. Acá estás. ¿Se ve? Ahí está empezando, sí, ahí se ve. Sí, sí. Bueno, nosotros teníamos estos 3 enunciados en la representación interna, fundamentalmente, y si se fijan en la primera línea de la consigna, ya hacer todos los cálculos. O sea, que ustedes hagan en el papel o en lo que estaban trabajando todos los cálculos necesarios para llegar a estos ejercicios. Muchos no lo hicieron y, bueno, obviamente que le marcamos la diferencia. Bien, vamos al ejercicio 1.
Era un número, era la representación de este número en binario, en un contenedor de 4 bytes, está bien, un número real, obviamente, un número real que tiene su particularidad para poder representarse. Bien, ¿cómo se hacía? Bueno, lo hacemos de esta manera. Primero que nada, vemos el tema del signo. Tenemos que resolver el tema de la característica, los 7 bytes que están al lado del signo. El signo es el primer byte que está a la izquierda. Los 7 bits que siguen son la característica. Bien. Después tenemos que elaborar la mantisa, que es el resto de los números que están guardados acá, y ver cuál es su representación en hexadecimal. Esto es importante. Lo agrupo de a 4 y lo resuelvo en hexadecimal. Una vez que tengo el número en hexadecimal y con la característica que me va a dar el exponente, escribo el número, lo escribo normalizado, porque esta es la representación normalizada de los números, siempre en base 16. Después lo desnormalizo, no sé si la palabra existe, pero me gustó. Denormalizo, es que escribo el número sin la multiplicación por la base elevado al exponente, y sobre eso aplico el polinomio de potencia de la base, en este caso base 16, que es para poder llegar al sistema decimal. Y por último, si esto funciona, ahí está, tengo un problema con el teclado. Escribo el resultado. Bueno, a ver, como nunca dimos RI, representación interna, traté de armar algo que les quede bastante armadito, bastante general y con las consignas. Este es el número, dijimos que lo primero que íbamos a hacer es ver el signo, bien. Como el signo es un 1, es negativo. Si fuese un 0, ese bit es el bit de signo. Si fuese un 0 sería positivo. Lo segundo que vemos son los 7 bits restantes, que es la característica, ¿está bien? Y sobre esa característica voy a sacar el exponente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular esa característica, saber qué número representa, ¿está bien? Para eso uso el polinomio de potencia de la base directamente. Es multiplicar el valor por la base elevado a la posición. Los que están 0 no los conté porque obviamente 0 por cualquier número me da 0. Lo que dan 1 sí, y obviamente que 2 a la 6 da 64, más 2 más 1 da 67. La característica es igual al exponente más 64, esta corrección para que siempre nos dé positivo, con lo cual, por un pasaje de términos, yo puedo calcular el exponente, que es la característica menos 64, un pasaje de términos nada más. Reemplazando los números, tenemos 67 menos 64, el exponente es 3. Ya tenemos el signo, tenemos el exponente. Vamos a ver qué hacemos ahora con la mantisa. La mantisa son los 24 bits que están después. Habíamos visto que en el resumen que yo había puesto que teníamos que trabajar sobre agrupándolos de a 4. ¿Está bien? Los agrupo de a 4 y busco o calculo cuánto vale esos 4 bits en hexadecimal. ¿Está bien? Agrupado de a 4 veo su valor hexadecimal. Tomo cada uno de ellos, me dan justo estos números. Fíjense que los últimos 8 bits son ceros, o sea, si lo agrupo de a 4 me dan 0, así que ya lo tengo calculado. Y ahora escribo el número que yo obtuve. El número que yo obtuve es el 204800 en base 16. Pero como tengo el exponente, ¿está bien? Lo puedo escribir normalizado. Esa es la normalización. 0,2048 por 16 a la 3. Le saco la normalización y ahora aplico el polinomio de potencia, pero en base 16. Lo mismo que habíamos hecho para el exponente, en base 2, acá en base 16. ¿Está bien? Entonces, ahí está el cálculo. 1 por 16 a la 2, 0 por 16 a la 1, 4 por 16 a la 0, 8 por 16 a la menos 1, porque está del otro lado de la coma. Hago esos cálculos matemáticos y me da ese valor. Para terminar el ejercicio, y es importantísimo esto, es que el número tenía un signo negativo. Hubo varios que no le pusieron el signo, y es importante porque no era el positivo, era el número negativo.
Y a modo de resumen, tenemos que el signo negativo, el exponente era 3, otra vez calculé la mantilla, lo escribí bien más relacionado, desarrollamos, digamos, el número en hexadecimal, lo pasamos a decimal y a ese le aplicamos el signo. Los errores comunes en esto fueron los exponentes, el exponente, que se lo calculaban por ahí con algunos errores, algunos olvidaron el signo, otros hicieron otros métodos, pero el método para calcular números reales es este. Tomar por partes el exponente, la característica y la mantilla por partes y después reconstruir el número. Este era el primer ejercicio. El segundo ejercicio era, en un contenedor de 2 bytes, representar el número menos 114. Cuando trabajamos en 2 bytes, estamos trabajando con un número entero, ¿está bien? En general, fíjese que tampoco el menos 114 grados centígrados no tiene coma, o sea que no tiene una parte después de la coma. Entonces, los pasos que vamos a usar para trabajar esto era, primero, verificar el signo, como siempre. Sí. Ahí, ¿podés volver a mostrar la resolución anterior? Porque me parece que alguien se perdió en el resultado. Decía, al final, si el 8 dio 0,5, ¿por qué al final termina siendo 0,6? Un error mío es ese. Claro, ahí está. Bueno, Un sí, error mío. Sí. El resultado final es menos 516,5. No. Mira, ese error no lo encontré yo. Encontré otros errores, ese no lo encontré. No. Perdón, es un error de tipeo. Sí, es 0,5, sí. Como después copiamos y pegamos, disculpen el error. Después cuando lo suba a la plataforma lo corrijo. Disculpen, si hay que cambiar un 6 ahí. Y yo tengo el lápiz ahora para cambiarlo. ¿Alguna otra duda de este? A ver, preguntan, ¿puede poner el paso B del exponente? Paso B del exponente. Sí, bueno, cuando se calcula, digamos, el exponente, no sé si ahí no lo veo. Está explicado, digamos, mojando. Más atrás. Eso es. Tomo el número, tengo la mantilla, son los 7 caracteres, y después, o sea, la característica es igual al exponente más 64. Yo no quiero la característica, porque ya la conozco, quiero el exponente. El exponente, hago un pasaje de término, es la característica menos 64. Reemplazo el número que tenía antes, le resto 64, que es esa corrección, y me da el exponente. Sí, eso se hace, por ahí no vamos a entrar mucho en detalles del método, pero se hace porque cuando yo estoy utilizando o estoy almacenando valores en 7 bits, mi rango, si no utilizo complemento 2, mi rango va de 0 a 127. Entonces no podría almacenar ningún valor negativo de exponente. Para poder lograr almacenar valores negativos de exponentes, lo que hago es, cuando paso hacia representación interna, sumarle 64 para que los exponentes negativos pasen a ser positivos. Entonces, mi rango de exponentes a representar ahora va a ser de menos 64 a 63. Cuando hago el paso inverso, de representación inversa a el número del cual partí, hay que hacer al revés. Al número que obtuviste desde la característica, le restás 64 para saber cuál es el exponente. Pero bueno, eso después se puede ver en una consulta. O vamos y de dónde sale la corrección y todo eso. Sí. Bien. Lo hice más detallado. Acá, como a modo de resumen, pero lo que correspondería sería la diapositiva anterior, ¿no? Con todos los cálculos hechos. Bien. Seguimos al ejercicio siguiente. Volvemos al cálculo de un valor entero. En un contenedor de 2 bytes, o sea, en 16 bits, el número tenemos que volver a ver qué era. Era entero, y teníamos que ver cuál eran las formas que vamos a utilizar. Primero vamos a ver el bit de signo, en este caso es negativo. Tenemos que tomar el valor absoluto de este número, o sea, el 114, y buscar el valor binario. Bien. Como el contenedor es de 2 bytes, 16 bits,
el contenedor donde yo lo voy a representar para que la computadora lo entienda como número entero, tengo que completar ese contenedor con el número y los espacios que queden libres le pongo 0. Se completa, el número va a la izquierda y todo lo que el número va a la derecha y todo lo que tenga que completar a la izquierda van siempre con ceros. Y si fuese negativo, que en este caso lo es, uso un método que se usa exclusivamente para los enteros negativos y no se usa para otra forma de hacerlo. Eso ni para reales ni para enteros positivos, únicamente para enteros negativos. El complemento a 2 o complemento a la base, que tiene dos pasos. Uno es complementar, invertir ceros por 1 y 1 por ceros, o sea, el número que está representado en 2 bytes, lo invierto 0 por 1 y 1 por 0. Y a ese número resultante le sumo 1. Y con eso yo obtengo el resultado directamente. ¿Está bien? A ver si se salió. Tenemos que es el menos 114, así que con lo cual el signo es 1. Recuerden que cuando el número es negativo se le pone un 1, o cuando es 0 se le pone, cuando es 0 es positivo, ese es el bit de signo, que es el bit que está más a la izquierda. Tomamos el 114 para ver su binario. ¿Cómo lo hacemos? Por divisiones sucesivas de 2. Está bien, tomo el valor, lo divido por 2. Al cociente lo sigo dividiendo por 2 hasta que no pueda seguir dividiendo. ¿Está bien? Una vez que no puedo seguir dividiendo, en este caso termino en el cociente, el último cociente, que es 1. De abajo hacia arriba, no puedo dibujar en la pantalla en este momento, pero de abajo hacia arriba, ¿está bien? Voy escribiendo de izquierda a derecha. ¿Está bien? Entonces, el número que yo obtengo, de abajo hacia arriba, fíjense que es 1, 1, 1, siempre de abajo hacia arriba, ¿no? 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Siempre se construye desde el último cociente al primer resto. Esta es la transformación binaria. Lo único que dice es pasar el número 114 a una representación binaria, por ahora. Ahora lo que tengo que hacer con ese valor, está bien, es completar el contenedor, que hemos dicho antes. Entonces completo el contenedor, fíjense que yo pongo el número, a ver si está bien, pongo el número a la derecha y todo lo que está a la izquierda son los ceros para completar los 16 bits. No tengo ningún problema. Pero como yo sé que en el punto A es negativo, está bien, uso el complemento a 2. ¿Qué es el complemento a 2? Paso a ceros por 1 y 1 por 0. A ver, todo lo que es 0 lo paso a 1, y todo lo que es 1 lo paso a 0. Sí, está bien, lo controlé. Y ahora le sumo 1. ¿Bien? Cuando le sumo 1, en este caso fue uno de los errores que encontré bastante, 1 más 1 es 0 y me llevo 1. 1 más 0 es 1. Y después es todo igual, 1 más 0, 1 más 0, 0 más 0, 0 más 0, está bien. Acá estaba la diferencia en el primer bit, digamos que estábamos sumando, que 1 más 1 es 10. Pongo el 0 y me llevo 1, como hacemos cuando sumamos números en decimal. Acá había una confusión de suma. Bueno, los errores más comunes en estos ejemplos fueron equivocarse en invertir los números y en la suma, fundamentalmente. ¿Está bien? Y varios no completaron. Primero hay que completar, estos son los pasos estrictos, calculo el binario, completo, y después aplico el complemento a la base, complemento a 2. ¿Bien? Y el resultado, ahí lo acomodé para no perder, que quede más claro el resultado. Fíjense que yo lo agrupo a 4 para poder trabajar mucho más tranquilo, nada más. ¿Alguna duda de este ejercicio? Bien. Vamos al tercer ejercicio, que era representar la palabra info. Está bien, como son caracteres, o en realidad son palabras, se representa carácter a carácter. ¿Cómo se hace esto? Primero tomo cada uno de los caracteres de la palabra y busco su código ASCII. Ese código es un valor en número entero. Bueno, busco el binario de ese código, de cada uno de los caracteres.
Bien. Después, como es un carácter, lo complemento, lo completo en su contenedor. Los caracteres se representan en 1 byte, nada más, en 8 bits. Entonces, si es necesario, lo completo para que me quede el contenedor, me quede bien representado el contenedor. Y por último, escribo todos los resultados, lo escribo uno al lado del otro, que fue lo que muchos no hicieron. Hicieron los cálculos, pero no terminaron el resultado, no mostraron el resultado. Es escribirlo en forma ordenada y con el contenedor, o sea, los 8 bits, como resultado final, que fue lo que la mayoría no hizo, que hizo bien los cálculos, hizo todo, pero no mostró el resultado final. Entonces, lo primero que hago, busco el código ASCII, está bien, tengo las letras, busco en la tabla de código ASCII, esta es la tabla que teníamos que tener, puede variar, depende de la tabla que estemos usando, pero bueno, esta es la más genérica. Calculo sus valores. ¿Cómo calculo, cómo paso de entero a binario? Dividiendo por la base y tomando otra vez los restos desde el último cociente al primer resto. Y siempre lo escribo de izquierda a derecha. Entonces, como resultado, vamos, hago todas las divisiones. Esto había que hacerlo, muchos no lo hicieron. Había que hacer todas las divisiones en la página, en la hoja, en donde sea. Y construyo los números. Fíjense No, que profe, ¿sí? yo en el código ASCII utilicé el I para el 25 porque era minúscula. El 105 es para mayúscula. Por eso decía, no, por eso depende de la tabla, porque hay una tabla de 128, que es la que está en el apunte, y hay una tabla que está de 256. Son distintos códigos. Voy a volver a revisar las correcciones, más que nada en el mecanismo. ¿Está bien? Si yo me di cuenta, estaba revisando otra cosa en el apunte y me di cuenta que yo hice todo este cálculo para estos valores, y cuando vi la tabla de 128, que es la que está en el apunte, me di cuenta del error. Pero yo voy a revisar de nuevo las correcciones de este ejercicio. Gracias. Bien, y ahora, por último, tenemos que completar el contenedor. Fíjense que el binario generalmente son 7 dígitos, pero mi contenedor tiene 8, entonces le agregué un 0 a la izquierda a cada uno de los valores. Y por último, que esto fue lo que la mayoría no me hizo, fue mostrarme el resultado. Armar el resultado en función de lo que estábamos trabajando. Insisto, yo lo armé ahí con un espacio más de cada 4 caracteres para poder verlo mejor y controlar lo que esté bien, ¿no? Si tuve algún error, en general estuvo eso. No sé si quedó alguna duda de los ejercicios. Eran 3 ejercicios, un real, un entero y el de carácter. ¿No hay más dudas? ¿Se fueron todos? No te escuchamos, Fer. Ahora sí te escuchamos. Bueno, lo de la versión, digamos, de I que se usaba, si era la minúscula o la mayúscula, pero bueno, eso está, digamos, a revisión en la corrección. Así que bueno, sí, obviamente cambia si se utiliza una I minúscula o una I mayúscula, vamos a tener un valor diferente, porque son caracteres diferentes y tiene un valor ASCII distinto. Sí, pero yo encontré 2 tablas diferentes. ¿Sí? Eso fue cuando yo corregí, encontré 2 tablas diferentes, sí. Bueno, eso en todo caso ahí lo contemplamos, lo vemos ahí donde estaba. Bueno, si no hay entonces más preguntas con respecto a esto, pasamos a lo siguiente, que es, voy a tomar yo el control ahora de la presentación. Sí. Cuando yo paso un número decimal a binario, ¿se toma
el último resto con el último cociente o solamente todos los restos? ¿Cómo sería eso, Facundo? Perdón, me parece que no terminé de entender. Por ejemplo, cuando dividís 25 dividido 2 y lo vas dividiendo a 2 para pasar a binario, Sí, ¿tomás el último cociente más todos los restos o solamente todos los restos? no, el último cociente y todos los restos. En realidad depende de cómo termines la división. Hay algunos que terminan la división, si te queda un 1, por ejemplo, como último cociente, ya la terminan allí. En ese caso, ese dígito del 1 es parte del número. Otros que hacen ese 1 dividido 2 de nuevo y ponen cociente 0, resto 1 y toman todos los restos. Entonces depende de cómo hayas llegado vos al final de tu división. Si tomaste ese 1, si lo dividiste o si no. Gracias.